Muy buenas noches, que Dios les bendiga a todos en esta noche y espero que estén bien en este día y que hayan podido hacer todo lo que tenía que hacer en este día. Sé que los que han ido en la calle hoy, wow, tremendo, son los tapones, pero damos gracias a Dios por todo y eso es lo que pido que ustedes hagan también. Espero que oren y estén junto en familia conmigo mientras estudiemos la palabra de Dios en esta noche. No vamos a tomar tiempo para cantar himnos, aunque yo espero que ustedes elijan algunos himnos, cantos, quizás villancicos, que puedan cantar junto con su familia en esta noche. Vamos a estar juntos en la palabra de Dios en esta noche, leyendo en Juan capítulo 13 para empezar. Juan capítulo 13. Voy a orar para que ustedes puedan ver y encontrar el pasaje. Luego vamos a leer el pasaje y seguir en nuestro estudio. Oren junto conmigo en esta noche. Padre amado, bendícenos, Señor. Gracias por la oportunidad y el privilegio de estar junto en espíritu, en el culto, Señor tuyo. Gracias por tu palabra y la manera que la usas para convencernos y para guiarnos, Señor. De eso vamos a hablar un poco en esta noche. Gracias, Señor, por el apóstol Pedro, de lo cual también vamos a ver más de su vida. Que Dios, que tú nos bendices en esta noche, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Juan capítulo 13, por favor, conmigo. Vamos a leer unos versículos para empezar. Así, vamos a leer hasta el versículo 10, 1 a 10. Por favor, conmigo, Juan capítulo 13. En esta noche seguimos nuestra última lección realmente de nuestro estudio sobre la crisis. Y hermanos, nosotros tenemos que siempre estar preparados en momentos de crisis en nuestra vida. Entonces, en esta noche seguimos aprendiendo del apóstol Pedro y vemos lo que debemos aprender a través de la crisis. Obviamente, en la semana pasada hablamos de la conversión y el llamado de Dios sobre la vida de Pedro. También entonces vemos el gran valor y luego el miedo que Pedro tenía en el mar. Y terminamos la semana pasada hablando de la crisis en nuestras relaciones, perdón, no religiones, sino relaciones. ¿Sabe que fue Pedro que le preguntó a Jesús cuántas veces tenía que perdonar a su prójimo? Y nosotros entendemos que hay mucho que debemos perdonar 70 veces por 7, dice Jesús a Pedro. Es un número que ni podemos contar porque es un número que nunca termina. Sin embargo, que nosotros debemos ser perdonadores todos los días de nuestra vida. Quiero que ustedes hagan entonces, por favor, conmigo y un poco de tarea familiar, si puedo decirle en esta manera. Coge los que tienen contigo y después de este clase, de este estudio, quiero que ustedes hagan una investigación bíblica. Una investigación bíblica. Y eso es lo que quiero para ustedes, es que hagan una lista de las razones para perdonar. ¿Por qué debemos perdonar a nuestros prójimos, a nuestros vecinos, a nuestros enemigos? ¿Por qué? ¿Por qué razón debemos perdonar? Razones para perdonar. Debemos entonces hacer una lista. Después quiero que ustedes acompañen esta lista con cosas que deberían
acompañar al perdón. Cosas que deberían acompañar al perdón, cosas que usted va a ver como misericordia que debe extender a ellos, amor hacia ellos, no quiero darles todos, pero cosas que acompañen al perdón. Entonces, en esta noche, cuando subo el video, yo voy a poner algunas pistas o citas bíblicas que usted puede entonces utilizar para hacer esta investigación. ¿Sabe una cosa, hermanos? Si no digo nada más hoy, ah, hay algo importante sobre lo cual debemos entender. Y esto es que nosotros debemos aprender cómo perdonar a los demás. Muchas veces decimos, oh, está bien, tranquilo. Cuando alguien nos pide perdón, nosotros decimos, oh, no fue nada. Pero esto no es realmente el verdadero perdón, ni tampoco el espíritu que debemos tener acerca de alguien que está pidiéndonos perdón. No queremos que Jesús, ni Dios, Padre, tome esa actitud con nosotros cuando nosotros le pedimos perdón a Él. Entonces, nosotros tenemos que aprender cómo perdonar. Entonces, ¿por cuáles razones debemos perdonar? Usted va a hacer una lista. Y luego cosas que deberían acompañar el perdón. Sé que va a ser una gran bendición a ustedes. Yo voy a añadir entonces después unas citas que acompañen eso. Pues en esta noche quiero leer Juan capítulo 13 y versículo 1 a 10. Lee conmigo entonces en su casa. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaba, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en su lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendas ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Ve conmigo versículo 11, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Hay una advertencia grandísima allá en este último versículo a los cuales que no están con Dios y van entonces traicionarlo con sus palabras, con su vida. Nosotros entonces queremos analizar la crisis en la comunión. La crisis en la comunión. Sabemos entonces que la salvación que tenemos por gratuita es algo que no podemos perder. Es algo de una bendición de Dios, un don de Dios que recibimos, que es guardado y sellado por el Espíritu Santo. Pero ahora entendemos que
la comunión que uno puede disfrutar con el Señor, sí es algo que puede sufrir dificultad, estrés y puede ser quebrantada. Nosotros no queremos eso, pero la realidad es que igual que nuestro pecado antes de la salvación, nuestro pecado de hoy causa una separación de Dios. Le digo otra vez, no es una separación eterna, jamás será, pero es una separación de comunión. Cuando yo no hago lo que Dios me pide y yo peco contra Él, hermanos, es algo que pase, que causa dificultad entre nosotros, que quebrante nuestra comunión. Es igual que un padre o una madre con su hijo. Su hijo siempre van a amar y eso no va a cambiar nunca. Pero ¿sabe lo que cambia cuando un hijo es rebelde o cuando un niño desobedece a su padre? Este causa conflicto entre esta relación que quebranta la comunión. Es igual, hermanos, de cualquier relación. Uno que toma y toma y toma y toma y nunca da a una relación, a la persona que está dando causa estrés y dificultad a la persona que está tomando siempre y realmente tarde o temprano va a quebrantar la comunión entre las dos relaciones. Entonces Pedro en su forma como normal, le digo que es difícil decirlo, pero entendemos quién era Pedro. Muchos de nosotros somos iguales en nuestro orgullo o egoísmo. Nosotros vemos que cuando Cristo llegó donde estaba Pedro, este protestó, pero no me lavarás los pies. Jamás, dice. Él dice, mira, yo no merezco que tú me laves los pies, yo mejor debo lavar los pies tuyos. Y eso es cierto, nosotros sí, no merecemos el favor de Dios, ni merecemos la gracia de Dios, pero hermanos, nosotros vemos que para mantener comunión con Dios requiere que nosotros seguimos siendo lavados o limpiados desde adentro hacia afuera por Dios. Siempre va a pasar así, ¿ok? Hay palabras aquí que uno puede entender, la cual como primero de Juan capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados perdón, mejor que yo vaya allá porque yo voy a olvidar lo que dice, perdóname, en esta noche, dice un versículo que sabemos, primero de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La realidad es que nosotros no podemos limpiarnos a nosotros mismos. Necesitamos ayuda de Dios, igual que necesitamos ayuda para la salvación. Necesitamos ayuda para mantenernos limpios con Él también. Eso es una realidad que nosotros tenemos que aceptar. Y lo que requiere de nosotros es humildad de la parte nuestra para aceptar el perdón que Él ofrece. Para primero pedir perdón de Dios, confesar con humildad nuestros pecados delante de Dios. Recuerda que aunque pecamos contra los demás en el mundo o contra nosotros mismos, primero siempre pecamos contra Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Espero que les guste el ambiente. Estoy hablando sobre Pedro, el pescador. Entonces yo estoy aquí en la casa mía, en la habitación de los pescadores. Aquí ustedes saben que me encanta pescar. Quería entonces que ustedes disfruten eso en esta noche. En Salmo 119, versículo 9, la Biblia dice, ¿con qué limpiará Jehová en tu camino?
con guardar tu palabra. Hermanos, la única manera que nosotros podemos ser limpios es a través de un entrego completo al Señor, pero requiere un entrego diario, un compromiso diario al Señor, y eso por guardar la palabra de Dios. Ahí en Tito, capítulo 3, y en versículo 5, Tito 3 y versículo 5, dice la palabra, así nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la generación y por la renovación del en el Espíritu Santo. Hermanos, es bastante importante que entendemos que es Dios que nos lava, que nos mantiene con una unión, sí, con salvación, pero también con comunión con nuestro Señor Jesucristo. Verdaderamente es una gran crisis perder la comunión con nuestro Señor. Para mantener nuestra comunión con Él necesitamos limpiar diariamente nuestros pies espirituales en el lebrillo de la palabra de Dios. Quiero que darles unas ideas de lo que la Biblia hace para nosotros, la palabra de Dios, lo que hace para nosotros. Los que están escribiendo notas, los escriba rápido en esta noche para tener estos puntos. ¿Qué es lo que hace la Biblia para nosotros? Número 1, produce fe en nosotros. Dice Juan 20, versículo 31, que la Biblia o la palabra de Dios produce fe. Número 2, ilumina nuestro camino. Acabamos de leer en Salmo 119 y también en versículo 5. Salmo 119, versículo 105. Entendemos que es Él, que la palabra de Dios que va a alumbrar nuestro camino, ¿ok? También, número 3, produce en nosotros obediencia. Produce en nosotros obediencia. Puede escribir la cita para buscar después, Deuteronomio 17, versículo 19. 17, 19 de Deuteronomio. Entonces, produce paciencia. Recuerda que la palabra de Dios es que alumbra a nosotros y guía nuestros pasos. Entonces, permite y produce para nosotros obediencia. Número 4, limpia nuestros caminos. La palabra de Dios limpia nuestros caminos en Salmo 119, versículo 9. También con esto nos guarda del pecado. Nos guarda del pecado en Salmo 119, versículo 11. Salmos 119, versículo 11. Entonces, nosotros entendemos que la palabra de Dios tiene mucha ayuda para nosotros diariamente para lavarnos y para quitar o evitar que nosotros tropezamos. Número 6, entonces, la palabra limpia nuestra vida. La palabra limpia nuestra vida en Juan capítulo 15, así para darle tiempo. Juan 15, ni puedo verlo, así, y versículo 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, la última cosa que quiero darles en esta noche, la palabra de Dios, estimula el crecimiento espiritual. Como bebés recién nacidos, nosotros deseamos la leche, ¿ok? De la palabra de Dios. Estimula el crecimiento espiritual. Este versículo se encuentra en 1 de Pedro 2 y 2. Después del culto puedo mandarle esta lista si usted no lo recibió esta noche. La palabra de Dios es algo que puede mantener una comunión buena con el Señor. Es algo que nosotros
debemos entonces estudiar. Amén. Ya estamos en el 23 de diciembre. Ya nos faltan 9 días para llegar. Mi matemática está mala. 8 días, creo. 8, 9, no creo. Entonces, para empezar de nuevo, ¿ok? Leer la palabra de Dios. Obviamente puede y debe empezar hoy o mañana. Pero entonces, para el 1 de enero, usted puede poner una meta de leer la palabra todos los días del año. Una de las metas mejores que usted puede hacer en este año es comprometerse a leer sin falta la palabra de Dios. Pues en esta noche quiero también hablar, y termino con esta, la crisis en la cruz. La crisis en la cruz. Ya hablamos de la crisis en la comunión y ahora hablamos con la crisis en la cruz. Le pido que vayan conmigo a Lucas y capítulo 22, por favor. Lucas y capítulo 22. Usted va a ver aquí, nosotros vemos a Pedro aquí con su forma impulsiva y extrovertida. Nosotros vemos de Pedro que a veces entraba su pie en la boca antes de pensar. Perdón. Y vemos entonces aquí, desde Lucas capítulo 22, versículos 54. Justo antes de la crucifixión de Cristo, vemos entonces la última interacción que Pedro tenía con su Señor. Dice entonces, pues, primero empezar con Lucas 22, versículo 33. Él le dijo, hablando de Pedro, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. ¿Sabe? No somos tan diferentes que Pedro. Por palabras somos buenos cristianos. Por palabra decimos lo correcto. Realmente no solo por palabras, sino por deseo también. Por intención somos buenos. Y eso no es lo malo. Lo malo viene de Pedro, que primero, antes de estar firme en el Señor, él hablaba y muchas veces no podía como corresponder sus acciones con sus dichos o sus palabras. Estoy seguro que la mirada del Señor fue la razón por la cual Pedro lloró amargamente después de que el gallo cantaba. Probablemente no lo haya olvidado nunca. ¿Usted ha recibido una mirada de su padre de disgusto o de desánimo? Nosotros a veces tratamos tanto que fracasamos mucho o muy fuerte. Y eso es la razón con Pedro. No es algo estar 100% entregado. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros.
Y no es malo lo que Pedro dijo, hasta la muerte yo voy. Y en el final él se fue a la muerte, igual que Jesús. Pero ¿sabe la diferencia? Es que nosotros necesitamos estar listos para confirmar nuestras palabras con nuestras acciones. Después de la resurrección, Cristo se refirió de manera especial a Pedro. El ángel les dijo a las mujeres, decir a sus discípulos y a Pedro. ¿Sabe lo que vamos a ver en la semana que viene, si Dios nos permite? Es que después de que Pedro se cayó, el Señor tenía compasión y misericordia sobre él para buscarlo y para restaurarlo, porque la obra que Dios tenía para Pedro era muy grande, más grande que ese instante o momento que Pedro perdió la fe, que Pedro perdió la confianza, que Pedro llenó con miedo. Hermanos, Pedro dijo a que el Señor se le apreció a Pablo, le dijo, perdón, que le apreció a Pedro. Cristo tenía un lugar especial en el corazón de Dios. Creo que Cristo estaba más rápido de perdonar a Pedro, porque él no dudaba que Pedro estaba 100% comprometido a hacer todo lo que quería hacer. Yo sé, como un pastor estoy dispuesto de usar una persona dispuesto de ser utilizado muy más fácil y rápido que uno que sabe todo y no quiere. Es difícil que tenemos muchas personas en cada iglesia, no solo se refiere de mi iglesia, pero en cada iglesia tenemos personas con talentos miles que no quiere usarlos para la obra del Señor. Dios dice a ellos, pero yo les di todos sus talentos, todo el don vino de mí, todos sus recursos, toda la fuerza, y usted no quiere ni darme ni un centavo de lo que tú tienes. No me refiero de dinero. ¿Sabe una cosa, hermanos? Cuando decidimos que vamos a servir al Señor y tenemos una posición firme a su favor, aseguramos, hermanos, que no estamos actuando en nuestra carne. Sin embargo, estamos llenos del Espíritu Santo para que Él haga la obra en nosotros y a través de nosotros que en nosotros mismos no podemos hacer. No importa lo fuerte que seamos, no podemos hacer nada sin Él. Es bastante importante que nosotros reconocemos nuestra condición con Dios para luego entender qué grande es Dios y cuánto Él quiere usarnos. Vaya conmigo a 2 citas más para concluir en Romanos 7 y versículo 18. Romanos 7 y versículo 18. Quiero que ustedes leen conmigo esto y luego quiero pedirles que oren al Señor en la invitación. En tiempo tranquilo, quieto donde estás. Apaga la televisión y tome unos momentos para orar al Señor. Mira estos 2 versículos. Y yo sé que en mí, esto es, Romanos 7, 18, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios.
Hermanos, es bastante importante quién somos. Obviamente queremos ser buenos. Pablo, que escribió esta carta, quería hacerlo bueno y muchas veces él falló en hacerlo. Pero ¿qué es lo que él determinó hacer? Confiar más en el Señor, confiar más en su poder, más en su fuerza, más en su gracia. Y él le dijo que iba a hacerle fuerte. Juan capítulo 15, por favor, conmigo, un versículo más, Juan capítulo 15. Vemos entonces aquí, para concluir, Juan 15, la historia de la vid verdadera. Entendemos que si no estamos en la vid, mira lo que dice, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Tienes una buena comunión con Dios en esta noche? A través de toda esta crisis, ¿usted ha mantenido una buena comunión con Dios? ¿Usted está dispuesto de ir con Él a la cruz? Dice la palabra de Dios que debemos morir diario, que debemos levantar nuestra cruz y llevarla con nosotros. Es un sacrificio vivo que Dios desea de nosotros, agradable a Dios. Eso es lo que deseo para ustedes en estos finales días del año 2020. Sé que para algunos ha sido un año difícil, un año largo. Otros que Dios le ha bendecido mucho. En todos nosotros debemos orar y confiar en el Señor, que Él siga con nosotros, que nosotros nos mantengamos una buena comunión con Él y que Dios nos guíe. Vaya conmigo en oración en esta noche, recordando nuestros hermanos, a nuestras hermanas, y nosotros debemos orar cada uno por el otro. Y debemos orar que Dios nos mantenga con una comunión y una disposición de servirle. Vamos a hablar de dos cosas más en la semana que viene sobre Pedro. Padre amado, bendícenos en esta noche. Gracias, Señor, por todo el trabajo que hemos hecho en este día. Gracias, Señor, por la ayuda, la fuerza que nos da cada día. Bendícenos, Señor. Esta noche ayúdanos a ser comprometidos a ti. Guíanos, Señor, en estas semanas, en estos últimos días de 2020, Señor, y ayúdanos a mantenernos con un espíritu dispuesto, servidora de ti. Guíanos, Señor, en esta noche, danos descanso. Ayuda a cada hermano, Señor, con sus necesidades. Ayúdanos a poder celebrar la Navidad con gozo, con alegría. En esta noche, mañana, buena noche, la noche buena y el día siguiente, Señor. Ayúdanos a recordar la razón de la celebración. Bendícenos, Señor, en todo, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues, hermanos, en esta noche le despido con una felicidad muy grande para el día de mañana y el día después. Que Dios les bendiga a todos, a nuestra familia, a ustedes. Les agradecemos y les queremos mucho y queremos que Dios siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Estamos a su orden, cualquier cosa que necesiten. Que Dios les bendiga a todos. Muy buena noche.